Hola, buenos días. Mi nombre es Abigail Martínez Gómez. Soy estudiante de la Universidad Politécnica de Pachuca en la licenciatura en Terapia Física. El tema de hoy es mediadores y reguladores químicos de la inflamación celular en el caso clínico manejo del paciente sometido a tromboendarterectomía pulmonar para la materia fisiopatología a cargo de la doctora Cassandra Naí Hernández Copca. Nuestra pregunta a abordar: ¿cuál es el papel del óxido nítrico en el manejo del paciente sometido a tromboendarterectomía pulmonar? Bueno, la importancia de esta presentación pues es conocer la función del óxido nítrico. Debido a sus propiedades, pues se le pueden obtener diversos beneficios que ayudan al paciente significativamente en la respuesta inflamatoria aguda y recuperación de la misma. ¿Qué son los mediadores y reguladores químicos de la inflamación celular? Bueno, Felipe Nogales, en su artículo en el tema 5, que es inflamación aguda, lo define como que se conoce que la respuesta inflamatoria aguda, RIA, comprende una secuencia de eventos importantes, así como los mecanismos estructurales y moleculares que están en base a estos procesos. Nuestro caso clínico lo define como los mediadores químicos fundamentales en la RIA son la causa de los acontecimientos, así como su origen y principales acciones. Pues esto nos quiere decir que estos mediadores pues van a ser la causa de lo que pueda suceder en nuestra respuesta inflamatoria aguda. O sea, con base a ellos pues vamos a tener diversas acciones, así como acontecimientos derivados del mismo. Bueno, nosotros vamos a hablar del óxido nítrico, que es un mediador químico importante, pero pues en este caso lo vimos en un caso clínico, en un paciente con lo que conocemos como TDP, bueno, abreviado, que es la tromboendarterectomía pulmonar. Nuestro artículo dice en definición que es también conocido como el factor de relajación derivado del endotelio. El óxido nítrico, NO, actúa de forma parácrina y pues como ya sabemos, la función parácrina es la que es encargada de la comunicación entre células que se encuentran relativamente cercanas, que causa vasodilatación, inhibe la agregación y adhesión plaquetarias y puede actuar como radical libre, con citotoxicidad para ciertos microorganismos. Citotoxicidad, se refiere a la cualidad de algunas células para ser tóxicas frente a otras que estén más alteradas, para células tumorales y para las células de otros tejidos. Nuestro caso clínico lo define como una molécula diatómica con propiedades vasodilatadoras, producto del metabolismo de la cartulina con una vida media, al entrar en contacto con la hemoglobina no mayor a 30 segundos. ¿Qué es una tromboembolia pulmonar? TEP. Es la oclusión o taponamiento de una parte del territorio arterial pulmonar. Vasos sanguíneos que llevan sangre pobre en oxígeno desde el corazón hasta los pulmones para oxigenarla, a causa de un émbolo o trombo que procede de otra parte del cuerpo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Los síntomas más frecuentes son la disnea, que como sabemos es la sensación de falta de aire, el dolor torácico y el mareo o desvanecimiento. En algunos casos puede venir acompañado de fiebre y tos con sangre, pero esto es cuando se acompaña de un infarto pulmonar. Y pues con infarto pulmonar lo podemos definir como una zona del pulmón que se necrosa o muere como consecuencia de falta de riego. También es importante abarcar que cuando el trombo es muy grande y se obstruye la arteria pulmonar principal puede provocar incluso la muerte. Un trombocoágulo se forma en las venas de los miembros inferiores. Aquí tenemos un pequeño esquema que explica cuál es el recorrido del trombo y qué es pues lo que llega a hacer cuando llega al pulmón. Bueno, como decía, se forma en las venas de los miembros inferiores y va a migrar a través de la vena cava inferior hasta el ventrículo derecho del corazón, como está representado en el esquema. Esto lo impulsa hacia los pulmones por la arteria pulmonar, donde queda impactado, produciendo así una obstrucción impidiendo que una parte del pulmón reciba sangre. ¿Cuál es el tratamiento para la TEP? Pues en nuestro caso clínico lo encontramos quirúrgico, que en este caso pues sería la tromboendarterectomía pulmonar, que es la TDP.
que consiste pues en la extracción quirúrgica de los trombos formados en las arterias pulmonares. Se ha convertido en una alternativa viable para prolongar la vida de los portadores y pues mejorar sustancialmente la calidad de vida. En nuestro artículo le encontramos que es por medio de medicamento, que se utiliza la heparina. Este tratamiento pues se va a utilizar en la fase aguda o inicial, pues su objetivo obviamente es estabilizar al paciente y aliviar sus síntomas, así como resolver la obstrucción muscular y prevenir nuevos episodios. Esta se va a administrar por punción endovenosa subcutánea durante los primeros 5 a 10 días. En la mayoría de los casos pues se consigue una anticoagulación parenteral. Pues en relación con la técnica convencional para el manejo de la hipertensión pulmonar post-reperfusión, se han empleado ya sean prostaglandinas u otros vasodilatadores como el nitroprusiato de sodio. Sin embargo, actualmente el óxido nítrico, NO, permite un manejo más seguro y con menores repercusiones sistemáticas. El empleo del óxido nítrico para el control de la respuesta hipertensiva en el posoperatorio de TDP. El presente es el reporte de un caso clínico en el cual fue empleado o no como modulador de la respuesta inflamatoria e hipertensiva durante la TEP de un paciente portador de TDP crónica y edema pulmonar post-reperfusión. Nuestro caso clínico es un paciente masculino de 53 años que inició con un cuadro clínico de 6 meses de evolución caracterizado por disnea progresiva, cianosis ungueal y peribucal, tos productiva y dolor opresivo en pierna izquierda. Se le realizó un ultrasonido Doppler que mostró trombosis proximal y distal de la extremidad. Con base en lo anterior se realizó una tomografía helicoidal que identificó la presencia de una imagen central que surgía la presencia de trombo en la rama derecha de la arteria pulmonar. Aquí tenemos una imagen de lo que es la cianosis ungueal y peribucal. Pues como pueden ver es un color azul que se caracteriza por la falta de oxígeno en la sangre. Bueno, al paciente se le realizó un ecocardiograma, que mostró cavidades derechas con una presión arterial pulmonar de 75 milímetros de mercurio. Se practicó un cateterismo cardíaco. Aquí tenemos una imagen de cómo es que funciona, que cuantificó las resistencias vasculares pulmonares de 432 dinas y la saturación de oxígeno en 76% al medio ambiente. Pues con estos datos se llevó a la necesidad de realizar la TDP con previa colocación de filtro en la cava inferior. El paciente fue trasladado a la unidad de terapia intensiva, donde se le encontró con lesión pulmonar aguda. Aquí tenemos pues su tomografía y se decidió la continuación del tratamiento con NO, lo cual fue realizada por 3 días más, sin que se observara hipertensión pulmonar grave ni falla ventricular derecha. Pues en conclusión, no solo se le han descrito propiedades como vasodilatador pulmonar, también se ha descrito que el NO puede tener efectos antiinflamatorios. Pues yo creo que es de vital importancia conocer el óxido nítrico, cuál es su función en el organismo y cómo es que puede actuar en diferentes casos. Pues como lo mencionamos, pues es un efecto antiinflamatorio y pues fue un vasodilatador pulmonar. Así es como respondemos nuestra pregunta inicial, que fue la de cuál es el papel del óxido nítrico, en este caso en el manejo del paciente. Como les mencionaba, pues fue un vasodilatador pulmonar y también como antiinflamatorio. Presentamos la experiencia clínica de un caso de tromboderacteromía pulmonar en un paciente portador de hipertensión pulmonar secundaria. Describimos el empleo del óxido nítrico como adyuvante del control de la respuesta hipertensiva y proponemos que su uso en la modalidad descrita pudo haber tenido un papel como antiinflamatorio y por lo tanto como adyuvante en el control del edema pulmonar post-reperfusión. Pues es como comentábamos al principio, es de suma importancia conocerlo porque, debido a sus propiedades se le pueden obtener diferentes beneficios dentro del organismo. Tuvimos una mejoría significativamente con la respuesta inflamatoria en función del NO, que fue administrado en el paciente cuando estaba en terapia intensiva por 3 días más. Y la ventaja fue que pues ya no se observaron ni hipertensión pulmonar grave ni falla ventricular derecha. Es donde pudimos encontrar pues
su propiedad como vasodilatador pulmonar y como antiinflamatorio. Bueno, de mi parte sería todo y muchas gracias por su atención.